hay que ponerle cuidado. Pero pidámosle al Señor, hermano, que nos hable, que nos siga hablando. Alguien dijo, Señor, háblame aunque sea para regañarme, pero háblame. Necesitamos, hermano, la voz del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Por qué haríamos sin nuestro amado? Amén. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos auxilie en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, auxílianos, Señor. Háblanos a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Ábrenos el entendimiento, las escrituras. Danos, Señor, un espíritu de revelación. Danos, Señor, un espíritu de sabiduría, de inteligencia, para que podamos nosotros, Señor, comprender tus mandamientos, tu voluntad, y que así, Señor, podamos nosotros también ir conociéndote de tal manera, Señor, que podamos un día estar contigo y habitar en tu presencia y poder estar, Señor, en tu santuario, poder estar, Señor, en el lugar santísimo. Gracias, Señor, gracias, que no salgamos de tu presencia, que no salgamos, Señor, de ahí, en el nombre de Jesús. Te ruego, Padre, en esta hora por mis amados hermanos, que seas tú, Señor, el que circuncide nuestro oído y nuestro corazón para poder salir de este lugar, Señor, diferentes, para poder salir de este lugar, Señor, llenos con una palabra tuya, en el nombre de Jesús. Que el débil diga fuerte soy, que el afligido, Señor, reciba de ti consuelo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre bueno. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Hemos estado, hermanos, hablando el último tema aquí, porque pues hablamos en el discipulado, pero el último tema aquí en la iglesia, si usted se recuerda, hablamos sobre la voluntad del Padre. Y hermano, sinceramente no vamos a poder llegar a conocer toda la voluntad del Señor. Y eso lo explicábamos por la razón de que en el momento que nosotros conozcamos toda la voluntad del Señor, entonces conoceríamos completamente a Dios, y eso sería que Dios tiene límite. Pero Dios es un Dios ilimitado. Sin embargo, Él nos da a conocer a nosotros parte de su voluntad. Y que con esa parte de su voluntad que Él nos da a conocer, pues nos es a nosotros suficiente para agradarle. Dios a nosotros, hermanos, no nos pide más de lo que nosotros podamos hacer. Es decir, que Dios, hermano, nos pide exactamente lo que Él sabe que nosotros podemos darle. Él nos dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Nosotros podemos darle nuestro corazón. Nadie puede decir, no, hermano, yo no puedo servir al Señor. O no, hermano, yo no puedo alcanzar los estándares que el Señor pide. No, nadie puede decir eso. Porque si nosotros no pudiéramos alcanzar esos estándares, entonces Dios sería injusto. Pero Él nos da a nosotros la capacidad, la fuerza. Nos dio a Cristo. Él derramó toda su sangre, derramó su gracia, su favor sobre nosotros. Y ahora, hermano, nos envía su Espíritu Santo para que nosotros podamos alcanzar la sabiduría de Él. Entonces, no hay excusa. No tenemos excusa, tenemos todos los recursos. Tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos a los ángeles de parte de Él, por supuesto, ayudándonos. Tenemos dones, tenemos talentos, tenemos su palabra. Hermano, tenemos una armadura, tenemos, hermano, todo a nuestro favor. O sea que no hay excusa. Entonces, el Señor lo que nos aconseja a nosotros es que nos acerquemos a Él confiadamente. Que nos acerquemos a Él, hermano, con fe. Para que, de acuerdo, hermano, a esa confianza que nosotros mostremos delante de Él, Él pueda decir, ok, vamos para adelante, porque estás confiando en mí. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mire, hablamos sobre que la voluntad de Dios era que a Él le agrada que seamos justos, porque Él es justo.
A Él le gusta la justicia. La otra cosa que miramos es que a Él le gusta la fidelidad, que nosotros seamos fieles porque Él es fiel. Hablamos un poco sobre la misericordia, un poco de servicio, pero hay algo, hermano, que yo quisiera desarrollar esta noche, y está en primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 18, y dice la Biblia de la siguiente manera, en el nombre del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, sin duda alguna, otra cosa que a Dios le agrada, aparte de la fidelidad, aparte de la justicia, aparte de que nosotros le creamos a Él, es que seamos agradecidos. Y tocamos un punto de esto en el tema anterior. Sin embargo, yo quisiera que le pusiéramos un poquito el zoom a este pasaje, porque Dios quiere que seamos agradecidos. Y la pregunta aquí es, ¿por qué nosotros tendríamos que agradecer? Esa sería una pregunta. Otra pregunta sería, ¿de qué nosotros tendríamos que agradecer? ¿Por qué tenemos que ser agradecidos? Yo quiero, hermano, que usted medite por un momento por qué nosotros tendríamos que ser agradecidos delante del Señor. Porque es que a veces, hermano, a nosotros se nos olvida agradecer cuando hay circunstancias adversas. Cuando nosotros estamos faltos de algo, entonces eso como que, hermano, empaña todo lo bueno. Fíjese que hay algo que se ha dicho, que alguien puede hacer 100 cosas buenas, pero hace una mala y ya, hermano, le echaron tierra. Se olvidaron de las 100 cosas. Digamos que, y eso se ha visto, hermano, eso se ha visto. Digamos que un pastor hace 1000 cosas buenas y de repente comete un error y ya, hermano, se pasearon en el hombre. Y eso a veces lo hacemos con Dios. Dios, hermano, nos da aire, nos da fuerza, nos da salud, nos da la vida, nos da la oportunidad, hermano, de desarrollarnos, y nos da un montón de inteligencia, porque tenemos capacidad de pensar. Imagínense, hasta los chuchos tienen capacidad de pensar, tal vez no a la magnitud de como nosotros la tenemos, pero fíjese que, y soy bíblico, porque la Biblia dice que hay una sabiduría animal, y hay una sabiduría humana, y hay una sabiduría diabólica, y obviamente está la sabiduría espiritual. Pero hasta los perros, los chuchos, ellos piensan, claro, a la manera animal. Pero imagínese usted que Dios a nosotros nos ha dado sabiduría. Entonces, nos ha dado inteligencia, quizás no como Salomón todavía, ¿verdad? Pero si la pedimos, Dios nos la puede dar y la puede incrementar, la puede hacer crecer. El punto es, hermano, que Dios nos ha dado tantas cosas. Pero a veces nos enfrascamos, nos enfocamos en que nos hace falta algo y nos olvidamos de agradecer todo lo demás. Le voy a hacer una pregunta. Si quiere, contéstemela, y si no, no. ¿Usted comió hoy? Hermano, bien puliado viene. Bien llenito que venimos, ¿verdad que sí? Entonces Dios es bueno. Dios, hermano, nunca... eso es solo por poner un ejemplo. Piense por un momento. ¿Tiene aunque sea una su latita allá guardada de frijolitos en su casa? ¿De lo que se va a comer mañana? Un par de huevitos, agüita, fresquito, qué sé yo. ¿Verdad que sí? Dios es bueno. ¿Vino cubierto o viene desnudo?
viene cubierto. Entonces Dios, hermano, ha sido bueno con nosotros. Pero el problema está que a veces nosotros miramos las cosas, hermano, de otra forma y queremos nosotros lo que otros tienen, tal vez. Y de alguna manera se pierde el agradecimiento. Pero aquí, hermano, el pasaje es bien específico, bien claro, no necesita ninguna interpretación. Ninguna interpretación. Yo creo que esto es entendible. Dad gracias en todo. En todo. Sí, hermano, pero es que todavía me falta esto, lo otro. Y sí, pero lo que tienes, dad gracias a Dios en todo. Demos gracias al Señor, amados hermanos, en el nombre de Jesús, porque esa es la voluntad del Señor. Ahora, fíjese que la palabra gracias viene de una palabra griega que lo que significa es ser agradecido. Eucaristeo es la palabra gracias. ¿Y qué significa gracias? Según en el griego es expresar gratitud. Expresar. Algo así como que, digamos, usted quiere a su mamá, pero no la quiere solo en la mente, ¿va? Sino usted viene y le dice, te quiero, mami. Y le da su beso, ¿va? ¡Pah! Le da un abrazo. Expresiones. O como cuando el esposo le dice a la mujer, te amo, ¿verdad? No lo piensa, se lo dice y lo expresa. Y si es necesario, pues le llevan su par de flores. Si es necesario, pues la lleva de compras. Si es necesario, la lleva a comer. O sea, expresiones. Entonces, gracias no solo es pensado, sino es mostrar gratitud, expresarla. Mostrar una actitud de que está favorecido, de que está agradecido. De manera, hermanos, que nosotros necesitamos expresar nuestra gratitud. Nosotros necesitamos expresar ese agradecimiento, si es que realmente está en nuestro corazón. Porque la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Pero a esta manera, a esta forma, expresándolo. Porque fíjense que, hermano, todo lo que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que aprender de Dios. Porque Él es nuestra guía, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor. Entonces fíjense que el Señor, hermano, expresa. Digamos que Jesús expresó su agradecimiento hacia el Padre. ¿Cómo? Haciendo lo que a Él le agradaba. Haciendo lo que Él pedía. Entonces, de igual manera, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y empezamos, hermano, a ver, porque le dije que íbamos a ver esta parte de la voluntad de Dios de una forma así, con lupa. Cuando nosotros empezamos a ver, hermano, qué es darle gracias a Dios, nos empezamos a encontrar, hermano, con actitudes que nosotros debemos de hacer para demostrar que realmente estamos agradecidos. Porque de deseos, hermano, y tal vez de palabras y todo está lleno el mundo. Pero acuérdese que Santiago dice que la fe lleva obras. Igualmente, entonces, si yo estoy agradecido, de alguna forma tengo que mostrar actitudes, expresar actitudes para decir que estoy agradecido. Y fíjense que yo encontré, hermano, un pasaje en Levítico capítulo 7, una verdad impresionante aquí de cómo nosotros debemos de expresar nuestra gratitud. En Levítico capítulo 7 y versículo 12. Y mire lo que dice la Biblia. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Versículo 12. Si se ofreciere en acción de gracias, entonces ¿qué? Ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite.
y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Tortas de pan leudo presentará su ofrenda, con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Paremos ahí. Entonces, mire, hermano, para mostrar agradecimiento o para dar gracias, nosotros debemos de presentar tortas. Hermano, entonces me preparo unas tortas de carne asada, dirá alguien, o de carne ahogada. Bueno, no se refiere tanto a esas tortas, sino fíjese, hermano, que para entender un poco más este pasaje, el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, pero lo hace de una forma un poco extraordinaria, o bastante extraordinaria, diría yo, fuera de lo normal. Porque el Señor envía a Moisés y le manda a decir al pueblo, no se preocupen, llegó el momento de su liberación. Pero el Señor lo va a hacer primero mostrando su brazo fuerte y su poder. Y usted ya ha leído eso, espero, ¿eh? Cómo el Señor envía 10 plagas al pueblo de Egipto y a Faraón. Y cómo, hermano, destruye todo Egipto. 10 plagas. Ranas, moscas, piojos, sangre en las aguas. Bueno, 10 plagas. Oscuridad, muerte, bueno, un montón de 10 plagas. Y ya por último, hermano, ya que está devastado el pueblo de Egipto, entonces dice la Biblia que cuando se llegó el tiempo de la salida de los israelitas de Egipto, dice la Biblia que los mismos egipcios, tanta era la desolación y tanto fue la manifestación del poder de Dios sobre ellos, que tenían temor. Dice que le decían a los israelitas, váyanse por favor, váyanse, porque si no nos vamos a terminar muriendo todos. Y en esas apuranzas, los israelitas le pedían a los egipcios que les dieran cosas, porque no se iban a ir sin nada. Entonces los egipcios, con tal que se fueran de ahí, dice que les daban sus alhajas, sus cadenas, sus grilletes, sus anillos, todo el oro, pero váyanse. Tengan todo, pero váyanse. Y los enriquecieron. De tal manera que Israel salió rico de Egipto. Pero mire cómo opera Dios. ¿Cómo opera Dios? Pero en esas apuranzas, en que los egipcios los puchaban, por decirlo así, para afuera, los empujaban hacia afuera y los enriquecían, también de alguna manera los israelitas dijeron, pues vamos a tener que aprovechar ahorita que están de buen ánimo, porque acuérdense que Faraón no los quería dejar ir, por eso vinieron las 10 plagas. Pero en este momento como que todos estaban dóciles por todo lo que había pasado, y así que los empezaron a sacar. Entonces Israel aprovechó a salir también ellos rápido, y a ellos no les dio tiempo de hacer comida. Entonces la Biblia dice que lo único que hicieron así rápido, agarraron masa, no la leudaron, no le pusieron esa levadura como para preservar o fermentarla y que no se echara a perder. No le echaron ese fermento, sino la pura masa, la agarraron. Muchas mujeres metieron la masa como sábanas y vámonos, y en el camino las cocemos y así nos las comemos. Entonces salieron de esa forma, salió Israel de Egipto, rápido, a la ligera, de noche, enriquecidos. Y mientras iban avanzando para comer, no crean ustedes que todavía tuvieron tiempo de hacer una carnita asada, un pollito, no, así se llevaron la masa, como les digo. Ahora, esta comida rápida, por decirlo así, que se llevaron ellos, tenía un símbolo importantísimo, a tal grado que el mismo Señor les dijo después:
que así como habían salido de Egipto rápido y habían guardado esa masa sin levadura, esa misma comida la tenían que ellos hacer ya cuando estuvieran en Canaán. La tenían que hacer en memoria de cómo ellos habían salido. Entonces esa masa sin levadura, insípida por decirlo así, pero sin levadura, lo que hacían era que la cocían, le ponían aceite, pero la cocían bien y se la comían. Pero la tenían que comer haciéndola y comiéndola, no la tenían que guardar para otro día. Y esta conmemoración vino a llamarse la Pascua. La Pascua. Entonces, cuando ya dice aquí en Levítico capítulo 7, versículo 12, el versículo 11, entonces Moisés le recuerda, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, se ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite. Estas tortas eran las que ellos se prepararon cuando salieron de Egipto. Ya les expliqué por qué, porque salieron rápido y todo eso. Pero ya aquí, a través del tiempo, aunque ellos ya no estaban en apuranzas, aunque sí es un símbolo para nosotros. Pero espérenme un rato. Pero ya cuando Israel estaba de alguna manera establecido en el lugar a donde Dios lo había enviado, aunque ellos tenían provisión, aunque ellos tenían prosperidad y bendición, de todas maneras se les dio una ley de que por acción de gracias, de que por mostrar agradecimiento por cómo Dios los había sacado de Egipto, ellos deberían de seguir haciendo este tipo de comida año con año. Y específicamente el primer mes, el día 14 y 15. El primer mes hebreo era Nisan, para nosotros es enero. Para ellos se llamaba Nisan o Abid. Entonces ellos todos los años, el 14 de Nisan, ellos hacían esta torta sin levadura, pero la hacían recordando cómo Dios los había sacado y lo hacían para dar gracias. Ahora, ¿qué tiene que ver esto para nosotros? ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto? Porque nosotros sinceramente tenemos que dar gracias también. Porque nosotros sinceramente, hermano, no debemos de olvidarnos cómo Dios nos sacó de Egipto. Nosotros no debemos de olvidarnos cómo el Señor, hermano, nos sacó de la esclavitud. Nosotros éramos esclavos. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. La cosa, el problema, diría yo, es que, hermano, muchas veces nosotros ya no agradecemos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por ejemplo, yo les decía hace un momento que el Señor ha hecho contigo, porque hay que estar agradecidos. Pero ya en este punto, hermano, nosotros ya podemos de alguna manera ver lo más grande que ha hecho el Señor en nosotros, que es el perdonar nuestros pecados, que es el darnos una oportunidad de poder vivir con Él. Pero a veces, hermano, es eso grande que el Señor ha hecho con nosotros, como que lo pasamos desapercibido, como que pensamos que es poca cosa, como que pensamos que lo merecíamos. Y el problema es que cuando pensamos que nosotros lo merecíamos, entonces ya no hay un agradecimiento. Pero la voluntad del Señor es que nosotros demos gracias en todo. Y específicamente en lo que Él ha hecho en nuestra vida. En cómo el Señor, hermano, nos está trabajando, en cómo el Señor nos va a llevar. Porque esa es nuestra esperanza. Por ejemplo, hermano, yo estoy esperando al Señor, sinceramente se lo digo. Yo estoy esperando al Señor, yo no soy de este mundo. Yo, hermano, yo me pongo a pensar y digo, Señor, allá en el cielo, y tengo algunas cositas ahí que el Señor me ha mostrado. Y yo digo, Señor, yo quiero estar allá.
Yo estoy anhelando ver al Señor. Entonces, pero todo eso yo no me lo gané porque fui bueno. Esas promesas, esas bendiciones, el Señor me las ha dado por misericordia. Entonces, hermano, tengo que presentar mi torta de masa sin levadura. Para los judíos esta fue la Pascua. Entonces, mire, amado hermano, la masa tiene por lo menos 3 representaciones en la Biblia. Número 1, la masa. Esta masa para hacer la torta que los judíos agarraron sin levadura y con ella hicieron pan. Y después el Señor les dijo que se convertía en una ley para ellos mostrar agradecimiento, a la cual le llamaron Pascua. Esta masa, número 1, representa la Pascua, que es Cristo. Es decir, lo que los judíos necesitaban comer en símbolo, por decirlo así, en figura, para ellos poder sobrevivir después de salir del mundo de Egipto, era a Cristo. Esa masa representaba a Cristo. La levadura representa el pecado. Entonces, número 1, esa torta sin levadura representa a Cristo. Los judíos necesitaban comerse esa torta como demostrando que solamente comiéndose a Cristo podrían sobrevivir y seguir viviendo fuera de Egipto. Esa es la primera figura, la Pascua, Cristo. Y eso está en Lucas capítulo 22. Solo le voy a leer 2 versículos y no me quiero detener mucho ahí porque tal vez en otra oportunidad hablamos más en detalle de lo que es en sí la Pascua. Pero fíjense que Lucas capítulo 22 y versículo 1 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. O sea que aquí confirma lo que le estoy diciendo. La fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y Primera de Corintios capítulo 5 y versículo 7 dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, esta torta, esta masa sin levadura, número 1, representa a Cristo. ¿Estamos bien claros ahí? Ok, número 2, esa masa representa la palabra también. La palabra de Dios. Porque nadie, hermano, ningún cristiano puede vivir sin la palabra. Porque la palabra tiene que ser el alimento que va a permitir que todo hijo de Dios permanezca de pie. Solamente la palabra. El que no come esa torta, que también significa la palabra, no va a poder vivir. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda torta, por decirlo así, en este contexto, sino de toda torta amasada sin levadura vivirá el hombre. O sea, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces representa también la palabra del Señor. Éxodo capítulo 12, versículo 39, dice: y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Entonces aquí, pongámoslo así como está escrito literalmente, ¿verdad? O sea que si ellos no hubieran comido esta torta, pues desfallecen. Es el alimento. Entonces, la figura aquí es la palabra. El ejemplo que les puedo dar en este segundo punto, que la masa representa la palabra, es el ejemplo de Elías en 1 Reyes capítulo 19, versículo 8, donde él iba huyendo de Jezabel.
Y dice que se durmió debajo de un enebro. Pero vino el ángel de Jehová y lo despertó y le dio una torta cocida, sin levadura. Y dice que con esa torta él caminó 40 días y 40 noches. Hasta llegar a Horeb, monte de Dios. Entonces la figura es clara. Nosotros sin esa torta, que es la palabra del Señor, no vamos a poder llegar al monte de Dios. Solamente comiendo esa masa, esa torta, nosotros vamos a poder llegar hasta el día que el Señor ha establecido, que nosotros lo miremos a Él. Eso está tremendo. Pero hay una tercera figura, y es en la que yo quiero empezar a predicar, que la masa representa, ya dijimos que representa a Cristo, que es la Pascua. Esa torta representa también la palabra, y el ejemplo pues está en Elías, pero también representa al cristiano. Esa torta cocida sin levadura representa al cristiano. Y yo quiero leer 1 Corintios, y aquí es donde voy a empezar de alguna manera a predicar. Pero no se preocupe. 1 Corintios capítulo 5 y versículo 17 dice, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, la tercera figura en la torta cocida, yo la veo en el cristiano. Es decir, nosotros somos como tortas de masa. Nada más que este pasaje a nosotros nos insta, nos exhorta a que seamos tortas de masa, pero sin levadura. Es decir, que seamos, mire, se lo voy a poner de otra manera porque aquí está claro en este pasaje. El Señor quiere que nosotros seamos tortas de masa sin levadura exactamente como Cristo lo es. Porque Cristo es una torta sin levadura, es decir, Él es nuestra Pascua, aquí está claro. Pero así como Cristo es torta de masa sin levadura, así nosotros tenemos que ser tortas de masa sin levadura. Pero ¿por qué tenemos que ser tortas de masa sin levadura? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a demostrar agradecimiento. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Porque si vamos viendo todo lo que les voy diciendo, esto nació de hacer tortas porque era una celebración de acción de gracias. Entonces, ¿cómo yo voy a agradecer a Dios? Podríamos decirlo de esa manera. Si yo soy torta, pero sin levadura, y yo me presento ante Él como torta sin levadura, como acción de gracias. Entonces, lo primero yo creo, para demostrar que estamos agradecidos delante del Señor, es que nosotros mismos quitemos toda levadura. ¿Cómo yo voy a mostrar agradecimiento a Dios? O sea que la mejor forma sería, ¿verdad?, demostrar agradecimiento es que yo mismo sea una torta, pero sin levadura, así como Cristo fue. Ese es el mejor agradecimiento. Ese es el mejor agradecimiento. Digamos, traerle alabanza, traerle adoración, traerle ofrendas, excelente. Pero lo óptimo, lo mejor, es que nosotros mismos nos presentemos ante Él como tortas sin levadura.
¿Y por qué sin levadura? Porque la levadura lo que representa es el pecado. Es más, ahí lo dice, el versículo 8. Celebremos la fiesta. ¿Cuál era la fiesta? Era acción de gracias, ¿verdad? Ok, demos gracias, por decirlo así, pero ya no con la vieja levadura. La vieja levadura es el pecado que teníamos nosotros en el mundo. Esa es la vieja levadura. Entonces el Señor quiere que nosotros hagamos la fiesta, es decir, la fiesta de acción de gracias. Pero sin ese pecado del mundo, porque el Señor ya perdonó nuestros pecados, pero hay otra levadura, hay otro tipo de pecado que puede estar en el cristiano, que es la malicia y la maldad. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que presentarnos en la fiesta de acción de gracias? Ya no con el pecado del mundo, porque el Señor nos perdonó con su sangre, nos lavó con su sangre, ni tampoco con el pecado que aún siendo cristianos nosotros podemos tolerar, que es la malicia y la maldad. Sino más bien entonces presentémonos nosotros con sinceridad y con verdad. Entonces la mejor forma, mis amados hermanos, la mejor forma de poder darle gracias a Dios es siendo tortas sin malicia y sin maldad. Es decir, que nosotros seamos o vengamos delante de Él con sinceridad y con verdad. Eso es lo mejor. Cuando nosotros venimos a Dios en esta posición, le estamos dando gracias. Se lo voy a poner de otra manera. ¿Qué cosa más hermosa es que un hijo le muestre agradecimiento a su padre o a su madre a través de su obediencia? ¿Verdad que sí? Eso es hermoso. Que un hijo le muestre agradecimiento al padre, pero cuando es obediente. Entonces el padre dice, mi hijo está agradecido porque es obediente. Igualmente Dios. El Señor se complace de nosotros cuando nosotros realmente le mostramos agradecimiento, pero a través de la sinceridad y la verdad. Entonces fíjense que hay un pasaje en Oseas capítulo 7, versículo 8. Oseas está antes de Joel y después de Daniel. Antes de Joel y después de Daniel, en el Antiguo Testamento. Es un libro chico de 14 libros, de 14 capítulos. Oseas 7, 8. Oiga lo que dice. Le voy a leer del versículo 1 para entender el contexto. Dice Dios: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus sacrificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Entonces,
nosotros tenemos que hacer tortas cocidas de los dos lados, con aceite y sin levadura, para realmente mostrar agradecimiento. Porque Efraín, hermano, aquí el Señor le dice, está bien, Efraín, tú eres una torta. ¿Quieres agradecerme? ¿Quieres mostrar agradecimiento por lo que he hecho por ti, por las bendiciones que yo te he dado? Pero hay un problema, en que solo estás cocido por un lado. Y no solo eso, sino que tienes mezcla, tienes levadura. Porque la levadura lo que hace es que altera. La levadura en la masa lo que hace es que altera la masa y la fermenta. Eso es lo que hace la levadura. Hay una mezcla. La degrada. La levadura degrada la masa, por eso se puede hinchar, o sea que la altera. Pero pongamos la levadura a lo espiritual. La levadura es el pecado. Digamos, la levadura de los fariseos, el Señor Jesucristo lo dijo, era la hipocresía. Pero vamos a hablar el domingo de lo que es la levadura, porque hay una parábola de la levadura específicamente. Entonces el domingo vamos a hablar más en detalle de lo que es la levadura. Pero así a grandes rasgos, la levadura es el pecado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo a Efraín? Mira, Efraín, está bien, tú me quieres agradar. Eso es lo que yo quiero, esa es mi voluntad. Pero el problema es que tú me quieres agradar a tu manera. El problema es que tú me quieres agradar a medias. Porque eres una torta, pero estás cocida solo de un lado. Y del otro lado no. Y encima de eso tienes levadura. Estás mezclado. Entonces, miren mis amados hermanos, Dios aborrece las mezclas. Dios aborrece las mezclas. Dios aborrece el pecado. Sí, hermano, puede decir alguien, pero si nosotros somos pecadores, somos débiles, está bien lo que usted quiera. Pero el problema está que a veces nosotros nos acostumbramos a la mezcla. El problema está que a veces mucho cristiano sabe que es débil, pero no se esfuerza por superar eso, por sacar esa mezcla, por sacar la levadura. Entonces yo entiendo que puede existir cierta levadura en uno, cierta malicia, porque estamos en este mundo. Pero nosotros tenemos que llegar a un nivel donde tenemos que cocernos bien de los dos lados. Mire hermano, nos estamos cocinando. Amén. Pero no debemos de quitarnos del horno. Debemos de dejar, hermano, que nos cozamos bien. Si ya sentimos que estamos bien cocidos por un lado, démonos la vuelta. Siempre en el horno. ¿Y para qué? Para estar bien cociditos de los dos lados. Esa es una verdad bíblica. Lo que pasa es que a veces estamos así en el sartén, ¿verdad? En el horno de espaldas. Y nos está quemando, nos estamos cociendo. Pero ya donde sentimos bien caliente la cosa, nos quitamos del horno. Y nos quedamos crudos por arriba. Hablando espiritualmente, ¿verdad? Yo sé que usted me está entendiendo. Entonces, ese fue el reclamo que el Señor le hizo a Efraín. Me quieres agradar. Sabes que tienes que hacerme esa fiesta. Sabes lo que he hecho por ti, pero no me quieres agradecer completamente. Solo estás cocido de un lado. Y encima de eso tienes mezcla, tienes levadura. Entonces, amadísimos hermanos, quitemos de nosotros, en el nombre de Jesús, toda mezcla. La mezcla que tenía aquí Efraín es que tenía el mismo sistema de los pueblos. Ay, esa es una figura, hermano, porque ese es el problema que tal vez podemos tener muchos de nosotros. Sabemos que tenemos que esforzarnos, sabemos que tenemos que agradar al Señor, pero no queremos dejar ciertas costumbres de los pueblos. Sus fiestas, por ejemplo.
Los pueblos celebran Halloween y entonces ya nosotros queremos celebrarlo también. No queremos dejar las fiestas. Sabemos que tenemos que ser agradecidos. Sabemos que tenemos que hacer tortas bien cocidas, pero no queremos cocernos de los dos lados, solo de uno. Y ese es un ejemplo. O sea que usted tiene que, hermano, usted sabe de lo que le estoy hablando, hombre. O más bien dicho, de lo que la Biblia nos está hablando. Definitivamente, hermano, que sí es difícil, porque tenemos que permanecer en el sartén. Pero, entonces pregunto, ¿quieres tú realmente agradar al Señor? ¿Quieres tú realmente mostrar agradecimiento? ¿Realmente tú quieres dar gracias, pues? Esta es la forma. No hay otra. Hay otras formas de agradecer, pero esta es la primera, esta es la fundamental, esta es la que a Dios le agrada más. Porque eres tú mismo que te estás presentando. Por eso David decía, yo no voy a dar sacrificio que no me cueste. Porque a veces es fácil agradar con otros recursos extras. Y amén, hay que hacerlo. O sea, yo no estoy en contra de eso. Es parte del dar gracias. Pero me gustó porque este es el primero. ¿Cómo dar gracias? Hay como 80, hermano. No lo vamos a ver, solo este. ¿Cómo dar gracias? Presentémonos delante del Señor sin levadura. Entonces, pero sin levadura, eso significa que va a tener que ser con sinceridad y verdad. ¿Qué significa sin levadura, hermano? Sin pecado, pero ok, sin pecado y eso nada más. No, con sinceridad y con verdad. Con sinceridad. ¿Cómo podemos actuar? Yo puse hice una pregunta aquí. ¿Cómo podemos actuar en sinceridad para entonces así demostrar agradecimiento? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo actuar con sinceridad para entonces hacer mi fiesta de acción de gracias a Él? ¿Cómo? Segunda de Corintios, capítulo 2 y versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos olor de muerte. Pero a los que somos gratos olor en Cristo, pues esto es para vida, ¿verdad? Y para estas cosas, pues, ¿quién es suficiente? Entonces dice el versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, mire, hermano, entonces, ¿cómo podemos actuar en sinceridad para así demostrar agradecimiento? Quitando la levadura, quitando las mezclas y quedándonos en el sartén para que nos cozamos, ¿verdad? Pero ya en este pasaje dice que no falsifiquemos la palabra de Dios. Y mire, hermano, el problema es que uno falsifica la palabra de Dios cuando uno empieza a excusar acontecimientos. Digamos que a veces uno está en el sartén, como estamos hablando de la torta, ¿verdad? Para que me entienda. Entonces, cuando uno empieza a sentir muy caliente, entonces uno empieza a alterar la palabra y se quita. Entonces alguien le viene a decir a uno, no, hermano, te tienes que dejar cocer bien de los dos lados. Tienes que perseverar. Entonces empieza la alteración de la palabra. No, hermano. Sí, no es para tanto. La Biblia, y empiezan a usar la Biblia. No, hermano, si David tuvo 1000 mujeres, o Salomón va. Entonces empiezan de alguna manera a usar la misma palabra. Y eso es alteración. Empiezan a alterar la misma palabra, pero ¿por qué? Porque no quieren
coserse bien. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros seamos sinceros, que no seamos como muchos que falsifican la palabra, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea que seamos mejor honestos. En vez de estar excusando, en vez de estar alterando la palabra, Dios quiere que en medio del cocido, ahí nosotros digamos, bueno, ayúdame, Señor. Yo quiero ser sincero delante de ti. Me quiero quitar de aquí porque me pican los pies para irme al baile. Pero ayúdame. Ayúdame, Señor. Por favor, ayúdame, dame la fuerza, dame el poder, dame la capacidad. O sea, empiezan a actuar con sinceridad. Y es que, mire, hermano, el evangelio es para alcanzar la perfección. Definitivamente. Nosotros tenemos que alcanzar una perfección. Pero perfectos ahorita no somos. Pero no porque no somos perfectos, entonces vamos a alterar la palabra. O no porque no somos perfectos, entonces vamos a excusar. No, entonces, ¿qué es lo que se debe de usar sabiendo que no somos perfectos? La sinceridad. La sinceridad. Es mejor venir delante del Señor y decir, Señor, yo tengo este problema. Y con el ministro, si se puede, para ayudar, para agarrar más ayuda. Porque la Biblia dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Hay que saber a quién, ¿verdad? Yo le aconsejo que venga el ministro, no vaya a los hermanos de la iglesia. No porque no tengan la capacidad, sino porque para que no meterse a problemas. Hay un orden. Pero seamos sinceros. Seamos sinceros. A veces tenemos un problema, pero como tenemos vergüenza o no queremos que nadie lo sepa, y allá estamos, hermanos, arrinconados. El diablo nos tiene bien arrinconados. Y lo que pasa es que cuando estamos arrinconados y ya no tenemos opción, empezamos a pecar, y como empezamos a pecar, empezamos a buscar excusas. Empezamos a alterar la palabra y empezamos de alguna manera a buscar algo que nos haga sentir bien, y ese es alterar la palabra. Entonces es mejor ser espontáneo y ser directo. Cuando Natán vino a David, le dijo, mira, David, tú eres adúltero, asesino, injusto, y le empezó a decir todos los pecados. Por un momento David, hermano, dijo al tal, porque él se le olvidó su pecado, pero sí sabía cuál era que era lo que tocaba. Entonces dice, ese tal tiene que pagar tanto y esto y lo otro, y bueno, empezó a decir, y Natán le dice, eres tú. Hermano, en ese momento él hubiera podido hacer dos cosas. Una, pues, una de dos, hizo la correcta, pero él pudo haber hecho lo incorrecto. Matar a Natán y santos en paz, y él era el rey. Le hubiera dicho, bueno, ¿y tú quién te crees? O sea, aquí el que manda aquí soy yo. Yo hago lo que a mí me parece, así que le hubiera dado cuchillo a Natán. Pero dice la Biblia que David fue sincero. Fue sincero y dijo, he pecado contra Dios. Grande es mi pecado. Y ya en el Salmo 51, hermano, uno mira esa oración tremenda de David. Ten piedad de mí, Señor, conforme a tus misericordias. Y empieza, límpiame con hisopo, lávame más y más de mi pecado, de mi maldad. Y entonces, pero hay sinceridad. Entonces nosotros necesitamos ser sinceros. Porque en la sinceridad, hermano, se va a poder manifestar acción de gracias. Como un esposo, y yo insisto en esto, ¿verdad? Porque como estamos dando ¿cómo se llama? De matrimonios, mañana ampliamos eso, pero como un esposo le agradecería a su mujer lo que ella hace por él, por ejemplo, solamente siendo sincero. Un esposo ya, si es sincero, le va a decir, mira, mamadita, gracias, porque me estás ayudando. Es sincero, ¿va? Pero si es conchudo, hermano, ¿qué va a andar hablando? No hay sinceridad. Pero cuando hay sinceridad, entonces, la verdad, soy sincero.
me muero sin ti. Mira, quiero ser sincero, sin ti la vida no vale nada, dijo aquel. Sinceridad. Seamos sinceros. Y fíjese que ahí en 2 Corintios también 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Aquí otra vez, hermano, la sinceridad. Y mire el capítulo 4, siempre ahí en 2 Corintios capítulo 2. Antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Otra vez la sinceridad ahí va. Entonces, seamos sinceros. Renunciemos, hermano. ¿Nos cuesta? Sí. No vamos a ser mentirosos. Como estamos hablando de sinceridad, ¿cuál es lo opuesto de la sinceridad? La mentira, la falsedad. Entonces no vamos a ser falsos. No, hermano, usted no tiene que estar pecando. Usted no es pecado. No, hermano, no, esa es falsedad. Porque Juan decía, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Nada, que nosotros somos mentirosos. Nosotros somos mentirosazos a veces. No, a él le hacemos mentirosos si decimos que no tenemos pecado. Pero la sinceridad es venir delante de él y decir, Señor, yo realmente quiero ser agradecido. Yo realmente, Señor, yo no quiero ser malagradecido, pero me cuesta. Cada vez que quiero venir, Señor, preferiría quedarme en el televisor, pero yo, Señor, te suplico que me des fuerzas. Entonces la sinceridad, hermano, cambia las cosas, hombre. La sinceridad es tremenda, la sinceridad. Seamos sinceros. Fíjese que Jesús fue bien sincero y honesto con sus apóstoles. Les dice, ayúdenme a orar. Yo estoy pasando un momento ahorita difícil. Ayúdenme a orar. Me van a crucificar, me van a matar y yo necesito sus oraciones, yo necesito fuerzas. Por favor, el Señor sea sincero. Pero a veces nosotros nos queremos llevar, hermano, de San Moisés, pero ya glorificado, ¿ah? Así como se presentó en el monte de la transfiguración, ya glorificado, sin pecado, impune. Y tal vez nos está llevando el río, hermano, nos están dando hasta por debajo de la lengua, pero estamos, hermano, intactos. ¿Cómo está, hermano? Bendecidísimo, hermano. En victoria. Y hermano, tal vez es el que se lo está llevando más el río. Pero cuando hay sinceridad, ¿y cómo está, hermano? Mire, hermano, sinceramente, yo sé que mi Redentor vive, pero estoy pasando el Niágara en bicicleta. Ayúdeme, oremos, por favor, ayúdeme. Entonces uno dice, qué sincero este hombre, qué sincera esta mujer. Entonces más se une uno a orar, hermano, más, y uno ahí está. Entonces no hay sinceridad cuando uno tiene necesidad y uno se aparta. Ahí no hay sinceridad. Ahí no hay sinceridad. Pero cuando uno está, ¿para qué una persona va al hospital? Porque sabe que tiene algo. Entonces, sinceramente, ella con su conciencia dice, no, yo necesito ir al hospital. Si no, aquí me van a venir a recoger. Entonces ya sinceramente ella se va y ya le dice al doctor. Y le dice, y el doctor le pregunta, ¿y qué tiene? Ahí tiene que ser sincera o sincero, abierto. La verdad, mire, me duele exactamente aquí. Y siento esto, y entonces al doctor ya le da algo, ¿verdad? Pero es sincero uno. Entonces, igualmente es aquí, hermanos, para que nosotros seamos tortas cocidas de los dos lados sin levadura.
Mostremos sinceridad y verdad. Es que la verdad, van las dos juntas, son parejas, la sinceridad y la verdad. No puede haber sinceridad si no hay verdad. Entonces, no ocultemos nada. No ocultemos. Por eso dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que los confiesa, dice, y se aparta alcanzará misericordia. En la confesión está la sinceridad. En la confesión está la sinceridad. Nadie te va a acusar, hermano. Si tú vienes y pides ayuda, yo se los he dicho y otra vez se los digo, porque esto es importante que lo entendamos para poder crecer, para poder prosperar, para poder ser tortas cocidas. Esto es importante que lo entendamos y lo hagamos. El Señor a mí me ha puesto aquí, hermano, para ayudarte, no para condenarte, ni siquiera para burlarme de ti. Si tú estás pasando un problema y tú vienes y me lo cuentas, ¿tú crees que yo te voy a echar tierra? ¿Tú crees que te voy a maldecir o te voy a decir pecador, verdad? No, hermano, es para ayudarte. Entonces no permitamos nosotros que el enemigo nos engañe, que el enemigo nos ponga en la mente, no, ocúltalo, no lo digas, aléjate, aíslate. Entonces así pierde uno, así pierde uno. Entonces miren, yo voy terminando con esto, mis amados hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mostrar agradecimiento delante del Señor? Siendo tortas sin levadura, cocidos de los dos lados. Pero para que eso se llegue a dar en su totalidad, no tenemos que hacer lo que Efraín hizo, que se mezcló, sino lo que tenemos que hacer es lo que aquí dice: venir con fe y con sinceridad a purificar nuestro corazón delante del Señor. Pero ¿cómo vamos a purificar nuestro corazón de la mala conciencia? ¿Cómo lo vamos a purificar? Ahí dice, ahí mismo en Hebreos 9:14, dice que la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿cómo vamos a ser nosotros purificados en nuestro corazón? Viniendo con sinceridad al Señor y diciendo al Señor: límpiame con tu sangre, purifícame, lávame, Señor, con tu agua. El agua es la palabra. Juan capítulo 15, versículo 13, el Señor Jesucristo dijo: ya vosotros estáis limpios con la palabra que yo os he hablado. Entonces, ¿cómo vamos a limpiar nuestra conciencia? Viniendo con sinceridad a la sangre de Cristo. ¿Y cómo vamos a limpiar nuestros cuerpos? Si en caso hubiéramos pecado, hubiéramos usado nuestros miembros hacia el pecado, con la palabra, con el agua de la palabra. La palabra y la sangre, palabra y sangre. Esas son las herramientas que tenemos. Y yo termino con esto, Ezequiel capítulo 36 y versículo 25, oye lo que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor quiere hacer esto en nosotros, pero tenemos nosotros que hacer una fiesta, y es la fiesta de acción de gracias. ¿Y cómo vamos a hacer esa fiesta? Nosotros siendo esas tortas sin levadura, cocidas de los dos lados. Pero ¿cómo vamos a hacer cocidas de los dos lados? Con sinceridad y con verdad.
con sinceridad y con verdad. A Dios no, nosotros no podemos engañarlo. Nos engañamos nosotros, pero a Él no le podemos engañar. Entonces, si a Él no le podemos engañar, ¿por qué esta noche no nos presentamos delante de Él con sinceridad? Con sinceridad. Si Él nos conoce, si Él sabe quiénes somos. Oremos, pidámosle al Señor que tenga piedad, que tenga misericordia de nosotros y no le ocultemos nada. No nos excusemos. Y de esa manera nosotros podemos ver la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. El altar está abierto, hermano. Tenemos unos minutitos si tú quieres pasar. Para que no te vayas, hermano, igual, sino te vayas con la palabra que es del Señor. Y podamos llegar a hacer lo que el Señor quiere. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con sinceridad. Venimos delante de ti, Señor, sin ocultar nada. Muchas veces, Señor, nosotros nos excusamos. Muchas veces nosotros, Señor, somos malagradecidos por lo que tú has hecho por nosotros. Y mostramos malagradecimiento, Señor, dándole lugar a la malicia, dándole lugar, Señor, a lo que no te agrada. Pero venimos delante de ti con sinceridad.